Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de adicción a las redes sociales y al celular, que bueno, van íntimamente relacionados y pues nada mejor que platicar sobre este interesante tema con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias. Bien, aquí con frío, pero pues todo bien. Intentando cuidarse la garganta sobre todo. Pues otra vez con otro video, con otro, ahora habíamos hablado anteriormente acerca de las adicciones y creo que también es importante hablar como más específicamente sobre qué tipo de adicciones podríamos tener. Digo, creo que ya se ha hablado mucho con respecto a adicciones con las drogas, con el alcohol, con el cigarro, con el tabaco, y hay personas especializadas en esa índole, ¿no? Y yo creo que también podríamos hablar hoy acerca de lo que serían ya algo más actual o algo que nos compete a todos, sobre todo que lo que es todos tenemos ya el acceso, o a la mayoría de las personas. No sé si hay, yo creo que tú me tendrías que decir, que tú eres sociólogo, que también estás estudiando filosofía. En este aspecto, eh, también podría ser clasista un tipo de adicción, ¿no? Por ejemplo, hoy que hablamos acerca de la tecnología y los celulares y las adicciones a las redes sociales, ¿hasta qué punto las personas que pueden tener acceso, obviamente, a esta tecnología son las que son, pues sí, tienen esta situación de las adicciones a este tipo de redes sociales y al celular? Y otras personas simplemente también pues no pueden tener el acceso a este tipo de aparatos, a este tipo de situaciones como el internet, y que pues esto ya no les compete, ¿no? Hasta cierto punto puede ser hasta clasista el hecho de ciertas situaciones de adicciones. Y no sé hasta qué punto pues la mayoría de las personas, podría decirse la mayoría, tienen este tipo de adicción, pero si nosotros ya nos podemos encontrar desde niños de la primaria que ya tienen un celular, como personas mayores, adultos mayores que ya tienen también un celular, y qué tanto tiempo puedes estar dentro de un celular y estar en redes sociales, o pues sí, no sé hasta qué punto el trabajo también te lo permite, porque a veces necesitamos estar trabajando y no necesariamente no tenemos tiempo para redes sociales. Hasta qué punto también esto puede ser clasismo, porque a lo mejor las personas con más libertad de tiempo, con más posibilidades de descanso, tienen más posibilidad de estar viendo una pantalla de celular, y eso creo que es lo interesante que podríamos hablar hoy, y en general pues otro tipo de cosas que vienen dentro de este tema, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, dependiendo del poder adquisitivo, pues las adicciones pueden variar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un poder adquisitivo bajo, que habitualmente puedo volverme adicto a sustancias a lo mejor accesibles económicamente para mí, a personas que tienen un poder adquisitivo mayor, que evidentemente tienen adicciones y pues su poder adquisitivo les permite que sean de otro tipo o calidad, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, todo tiene que ver con una cuestión política y todo tiene que ver también con una cuestión económica. Sin embargo, en la parte de las adicciones a las redes sociales, la realidad es que se divide un poquito más, no tanto en estratos socioeconómicos, sino más bien en cuestión de ciertas edades. Las personas mayores, por ejemplo, a 70 años, pues probablemente no tienen tanta problemática de redes sociales o de adicción a redes sociales, porque ni siquiera probablemente tienen redes sociales o las usan muy limitadamente. En el caso de los adultos que habitualmente elaboran, por ejemplo, de los 20 a los 40, 50, 60 años, evidentemente tienen ya un contacto con esta tecnología. Sin embargo, no nacieron específicamente en la época de la tecnología, fue algo que tuvieron que ir aprendiendo, y dependiendo de las circunstancias que tienen, pues se pueden enganchar más o menos a las redes sociales. Sin embargo, la verdadera problemática estriba en la gente menor a los 20 años. ¿Por qué? Porque la investigación indica que son los que habitualmente, como ya nacieron con la tecnología o ya la ven como algo muy fácil de manejar, porque es muy intuitivo, evidentemente dependiendo del trabajo de los ingenieros e ingenieras que laboran en las aplicaciones, en la elaboración de las mismas, pues se va haciendo algo cada vez más sencillo. Tú mencionabas que incluso hay niños que ya tienen celulares o que ya tienen el acceso a un dispositivo, un iPad, una computadora,
y evidentemente es más factible que si se adquiere esta interacción con la tecnología a más temprana edad, mayor es la probabilidad de que se termine generando una adicción. Como lo platicábamos la vez pasada, todos podríamos tener distintas adicciones y es muy común que el uso de redes sociales también se pueda de alguna manera compaginar con algunos trabajos. Por ejemplo, en muchas oficinas lo que la gente hace es que tiene pues 2 pantallas, ¿no? Su pantalla en donde está trabajando y su celular, que sería una segunda pantalla, o un iPad o algún dispositivo así más pequeñito. Algunos incluso tienen 2 monitores, ¿no? Y entonces en un monitor tienen su trabajo y en el otro monitor pueden seguir teniendo acceso a las redes sociales. Por eso cuando revisamos el celular o algún dispositivo nos podemos dar cuenta de que hemos estado conectados al mismo durante 17 horas en un día, o 20 horas en un día, o 10 horas en un día. Y generalmente nos sorprende porque no estamos conscientes del nivel de adicción que a veces podemos llegar a tener. Algunas investigaciones, por ejemplo, señalan que los adictos, por ejemplo, al alcohol o al cigarro o algún tipo de droga, pueden esperar ciertos periodos antes de la siguiente dosis. Por ejemplo, algunos pueden esperar 2 o 3 horas. Sin embargo, en el caso de las redes sociales, hay gente, sobre todo los menores de 20 años, de 19 para abajo, es que probablemente no pueden pasar 2 horas sin revisar sus redes sociales. Sí. Entonces, y no están conscientes porque es algo como demasiado simple y demasiado habitual. A veces simplemente es abrirlo, ver si hay notificaciones, en caso de que no, lo cierran. Algunas investigaciones mencionan que en promedio podemos recibir hasta 250 notificaciones en un día en un celular normal. De cada aplicación nos manda distintas notificaciones, y sobre todo las personas más jóvenes que tienen activadas todas las notificaciones de redes sociales en su mayoría, pues constantemente están derivados de esas notificaciones revisando el celular. Entonces, sí es una adicción bastante fuerte que lamentablemente pasa muy desapercibida, precisamente porque se ha ido normalizando. Y entonces creo que en eso estriba la verdadera problemática de una adicción, cuando es una adicción que se normaliza, cuando es una adicción que incluso muchos no lo ven como una adicción, evidentemente pues no se trabaja en contra de esa adicción o para disminuir esa adicción o eliminarla, porque no se ve como tal. Siempre se ha dicho que el primer paso para poder resolver algún tema de adicción es que la persona se dé cuenta de que tiene un problema y que lo acepte. ¿Cómo aceptar que hay un problema cuando todos alrededor están haciendo exactamente lo mismo y entonces parece que no es un problema? Y justo esa es la verdadera problemática de la situación de las redes sociales y de las adicciones también al celular que van asociados, porque creo que sobre todo las personas más jóvenes jamás aceptarían que hay una adicción en este tema, porque fácilmente, así como el alcohólico dice cuando quiera lo dejo, o el fumador cuando quiera lo dejo, habitualmente cuando se señala este punto, el adolescente o el adulto joven lo que dice es en cualquier momento la puedo desinstalar y no pasa nada, ¿no? He desinstalado otras redes sociales previas y no hay ningún problema. Y por ejemplo WhatsApp, mucha gente no lo ve como una red social, aunque otras personas evidentemente lo ven como tal, porque también puedes subir historias, puedes tener contacto con otras personas. Entonces, bueno, al final creo que no se trata de pelearnos con la tecnología, sino simplemente identificar que se está convirtiendo en una problemática y que a lo mejor podemos hacer algo para evitar ser totalmente avasallados por la misma. ¿Cómo ves? Claro, y también aquí me parece interesante el concepto de separar si hay una idea de adicción al celular per se, que no sé, de estar todo el tiempo en el celular, porque el celular tiene muchos aparatos, ¿no? Bueno, muchas aplicaciones. Puedes utilizarlo para muchísimas cosas, desde escuchar música, desde poder ver tus películas, juegos y un montón de cosas desde el celular, y no solamente para redes sociales. ¿Hay alguna diferencia de ser adicto al celular como de manera global a ser adicto a redes sociales? Bueno, en el uso específico del celular, cuando estamos fuera de la parte de las redes sociales, no se cataloga todavía como esta parte adictiva, porque precisamente en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es trabajar
o estamos utilizando un programa en particular para una labor específica. Por ejemplo, tú que eres enfocada al ámbito del diseño gráfico y que sabes de publicidad y mercadotecnia, pues probablemente puedes incluso en tu mismo celular, si es de cierto nivel de capacidad, tener algunas de las aplicaciones que utilizarías cotidianamente en tu oficina o en tu despacho o en tu estudio. Y esto genera que mucha gente en realidad sí ocupa el celular más como una herramienta de trabajo, para una búsqueda de información o para resolver dudas académicas. Entonces, todavía la parte del celular, específicamente fuera de redes sociales, no se ha podido catalogar todavía como una adicción, salvo por la parte de la revisión constante de las notificaciones. Digamos que en la parte específica del celular, lo que se puede ver como adictivo es tener accionadas o activadas todas las notificaciones y constantemente estarlo revisando. La investigación es lo que indica que normalmente podemos recibir entre 250 y 300 notificaciones en un día. Y constantemente se empieza a dar un fenómeno en el cual la gente ya empieza a sentir que el celular empieza a vibrar cuando en realidad no es así. Es decir, ya algunas personas empiezan a imaginar esta sensación y empiezan genuinamente a sentirlo como si el celular estuviera vibrando. Sin embargo, todavía no se cataloga como algo tan adictivo como la parte de las redes sociales. Evidentemente, por ejemplo, en el celular también podríamos tener algunas otras situaciones como el uso de aplicaciones de juegos. Bueno, recapitulando, en la parte del celular, evidentemente puede haber aplicaciones que sí nos generen una adicción. Podríamos pensar en la parte de las notificaciones o también podríamos pensar en aplicaciones de juegos en línea, que es una de las situaciones que también ha ido incrementando drásticamente y que ya se está convirtiendo en un problema. Sin embargo, todavía no hay per se el mismo nivel de adicción solo hacia el equipo celular o al aparato que hacia las redes sociales, porque evidentemente las redes sociales nos proveen una serie de ventajas emocionales, estímulos, claro, exacto, que generan que esta dopamina pues se libere y se genere la adicción. Entonces, es muy interesante el fenómeno en el sentido de que, sobre todo para la gente que está siendo más joven y más fácilmente influenciable por las redes sociales, les es cada vez más complicado aceptar que hay una verdadera problemática. Es decir, aquellos que superan los 30 años probablemente más fácilmente pueden detectar cuando ya se está convirtiendo en un hábito que puede derivar en una adicción. Sin embargo, para los más jóvenes prácticamente es algo que carece de sentido decir que se están volviendo adictos a esto, porque habitualmente uno de los argumentos que se da es que en realidad este tipo de redes permite conexión y permite que estés en contacto con otros seres humanos. Entonces, cuando la argumentación es deja tu celular y conéctate con la gente en la realidad, pues se argumenta que en realidad, gracias a las redes sociales, se está en conexión con personas reales, que están en otros lados, ¿no? Entonces, es difícil realmente que la gente joven lo pueda entender. La problemática es que si se invierte muchísimo tiempo, mínimo 3 horas al día, en redes sociales, sobre todo la gente menor a 20 años. Entonces, cuando también argumentan que no tienen tiempo, pues es porque gran parte de ellos se ha ido en redes sociales. Claro, claro. Y aquí me parece interesante porque, bueno, en redes sociales yo creo que está como este esquema de cierta edad, a lo mejor de los 15 para los 30 son las personas que más redes sociales utilizan en cuestión de comunicación con otras personas o de estar compartiendo documentación de su vida, fotos, videos, etcétera, ¿no? O memes, porque ahorita está mucho esto de los memes, de que siempre se están compartiendo chistes o ciertas cosas de humor. Y ya para los niños es mucho más el hecho de jugar dentro del celular, porque se les hace muy fácil, y también para los padres es mucho más sencillo entregarles un celular que los mantiene quietos y que saben dónde están, ¿no? Al final del día se les vuelve una adicción porque pueden bajar miles de juegos en el celular, que sería como un mini, pues sí,
PSP le llaman, o estos jueguitos de Nintendo que se ve que eran súper chiquitos, pero creo que inclusive un celular puede llegar a ser mucho más factible económicamente que un juego de estos, ¿no? Entonces posiblemente por eso precisamente se los dan a compensación de algún tipo de videojuego, y ya con las redes sociales son para otro tipo de edad lo que está ganando auge. Y que sí, tienes mucha razón. De hecho, también lo que ahorita está ganando más auge en cuestión de redes sociales, que siguen siendo el número uno, son las aplicaciones de compra, como Mercado Libre, Amazon, otras aplicaciones chinas que ya están viniendo para acá y que pues están agarrando gran auge de que estás mucho tiempo dentro de ellas, porque el consumismo se ha agrandado mucho en respecto a venta en línea. Entonces, eso está súper interesante con respecto a lo de las adicciones. Y estaba escuchando también referente a eso, que hay un tipo de situación cuando tú sientes que ya hay una sensación de satisfacción durante la interacción con un celular, que generalmente es para este tipo de redes sociales de recompensa, de donde te sientes bien por estar jugando, o otra por tener un reconocimiento social, o por estar compartiendo lo que tú haces, o simplemente como desahogarte o salirte de tus mundos de estrés, ¿no? Porque a muchos les da, yo creo que la mayor parte del contenido, al menos conmigo, que se comparte son videos de gracia, de risa, de mofa, memes, que un montón de gente todos los días te llegan, te envían. Antes eran como las cadenas de Google que te mandaban en correo, de que te mandaban cositas de así, pero ahora en redes sociales, ¿no? Te mandan videos, te mandan GIFs, o te mandan ciertos videos. Son muy pocos los videos que te mandan como de información, de que te dan alguna otra cosa, a lo mejor una receta, alguna tía, pero generalmente son cosas graciosas. Y no sé si esto también podríamos llegar a confundirlo a lo mejor con procrastinar, o que también muchas personas se ven ya enfrascadas donde pues no están haciendo algo productivo. Y de cierta manera entiendo que ya hemos hablado acerca de la productividad y que sería bueno, que sería malo, y que también es importante descansar, pero hasta qué punto esto sería un buen descanso o no es un descanso. Bueno, aquí la problemática radica en que desde las prácticas narrativas, que es un modelo sociológico de intentar ayudar a la gente en la cuestión terapéutica, se ve como las redes sociales es un problema, o la adicción a las redes sociales es un problema secundario, en el sentido no de que no sea importante, sino de que es como el segundo problema. El primer problema en realidad radica en el cansancio, en el cual estamos prácticamente todos, ¿no? En términos generales, mucha gente no logra todavía comprender que si necesita trabajar para sobrevivir, independientemente del monto que gane, independientemente de cuánto gaste, independientemente de dónde vive, si la persona necesita trabajar para poder sobrevivir, significa que es clase trabajadora. Y entonces prácticamente el 99% de las personas en el mundo somos clase trabajadora, independientemente del sueldo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos en un sistema que es un sistema capitalista consumista que todo el tiempo nos está invitando a ser productivos, todo el tiempo nos está invitando a sacarle el máximo provecho a la vida, y generalmente es trabajando. Y entonces es muy normal que la gente, sobre todo en las horas ya de descanso, de 7 de la tarde, noche para arriba, 7, 8, 9, 10, etcétera, es cuando más se meten a este tipo de aplicaciones, que pueden ser las aplicaciones de redes sociales, que pueden ser las aplicaciones de compras, etcétera, de juegos, etcétera, en línea, porque lo que ocurre es que el cerebro ya está agotado, y entonces el cerebro ya no tiene la capacidad de ponerse a estudiar o de prestar demasiada atención. Habitualmente se parte de la idea de que pues nos vamos haciendo menos críticos y menos analíticos por el tipo de contenido que estamos compartiendo, ¿no? De memes, de chistes, de bromas, etcétera, y que además es súper breve, porque si es demasiado amplio, la gente ya no lo ve, o lo ve solo a la mitad. Sin embargo, desde el punto de vista de las prácticas narrativas es al revés. Estamos tan agotados que ya nuestro cerebro ya no puede prestar atención a nada complejo, y entonces el contenido cada vez más simple es el único al que mi cerebro le puede realmente prestar atención, porque ya no tiene batería.
¿Cuál es la problemática? Que además evidentemente se va convirtiendo en un círculo vicioso en el cual la gente cada vez tiene menos capacidad de atención, cada vez le cuesta más trabajo poderse leer un libro, por ejemplo, incluso en digital. Es como muy complejo y entonces se recurre más a aplicaciones de inteligencia artificial para poder resumir los libros. Cada vez hay más aplicaciones que de alguna manera te intentan convencer de que no tiene sentido leer un libro completo cuando puedes leer el resumen en 5 minutos. Entonces, al final lo que estamos generando, con lo que el sistema en realidad está generando y nosotros al caer en ello, pues es que nuestro cerebro cada vez es menos capaz de digerir información compleja. Y esto genera que se vuelva cada vez más susceptible a la manipulación. Que la manipulación inicial en un sistema capitalista y consumista pues es el consumo. Bombardearnos con comerciales, por ejemplo, ahora desde hace algunos años las aplicaciones de streaming pues ya tienen anuncios, cosa que teóricamente era como la ventaja de contratar estos servicios comparado con la televisión abierta. Y claro, la calidad de los comerciales es diferente y sin embargo son comerciales, ¿no? Con la diferencia de que aquí lo pagas, en el otro lado no, porque es televisión abierta. Y entonces, primero, esto nos genera una mayor susceptibilidad a ser manipulados para comprar, para consumir. Y en segunda instancia, esto también nos genera una mayor facilidad para convencernos de que el sistema está bien y de que no hay necesidad de modificarlo. Entonces, por eso tenemos el fenómeno muy ampliamente conocido de los pobres de derecha, en donde de alguna manera, aunque están siendo subyugados, pues no son capaces de darse cuenta de que lo están siendo. Entonces, no es casual y no es una problemática de la persona, es un sistema diseñado para que funcione de esta manera. Y lo único que podemos hacer, sin el ánimo de ser pesimista, creo yo, lo más realista, es tratar de manera individual, abstraernos un poquito de este círculo vicioso en el cual fácilmente se está convirtiendo el uso tanto de redes sociales como del celular. Entonces, bueno, es una situación que aunque teóricamente es responsabilidad de la persona en realidad está en una jaula, o estamos en una jaula, en donde las circunstancias son de esta manera. Y algo que me parece interesante para el siguiente bloque sería una de las cosas que la investigación indica que está realmente tratando de subsanar la adicción a las redes sociales, que además de todos estos estímulos y toda esta pertenencia y reconocimiento a partir de lo que publicas y de los likes, parte fundamental de lo que se ha investigado es que lo que puede estar realmente tratando de subsanar las redes sociales es la soledad, y que es uno de esos factores que habitualmente de inicio no se notan como una de las razones por las cuales nos metemos en este tipo de entornos. Entonces, bueno, ya lo platicaré un poquito más adelante, sin embargo me parece interesante porque habitualmente no se coloca como en el top 5 las ventajas de las redes sociales, ¿no? Ocultar mi soledad. Y sin embargo probablemente es número 1 por la cual terminamos enganchados de esta manera. Sí, y también, aparte de la soledad, reafirmar algo o dar un reconocimiento de lo que no pude tener, ¿no? Como una aceptación por parte de la sociedad, sobre todo cuando se publica lo que haces, lo que no haces, lo que comes, lo que no comes, a dónde vas y cómo te ves, porque también es algo, lo he visto más en mujeres, pero sí es dar a una autorización, o sea, que las otras personas sí te digan que estás bien o cómo te ves o qué haces, y te dan también un estatus social. Y más allá, a lo mejor puede ser soledad familiar que no tuviste, que no te dieron ese reconocimiento, y lo buscas en la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Hay distintos tipos de soledad, ¿no? Uno tiene que ver con la infancia vivida o la adolescencia vivida y con aquello que no tuviste en esta etapa crucial de la vida. Sin embargo, también me parece que en la soledad actual en la que vivimos, en donde cada vez es más complicado forjar relaciones sanas, tanto amistosas como de pareja,
creo que una forma de refugiarnos y de tratar de distraernos y de tratar de no darnos cuenta de esa soledad es precisamente sentirnos acompañados en redes sociales. Si yo publico algo y alguien le da me gusta, aparte del reconocimiento, aparte de la pertenencia, en el fondo lo que está de alguna manera haciéndome notar es que no estoy solo, que a alguien le importo. Y si yo dejo de publicar y de repente alguien me dice, ay, hace mucho que no publicabas, sigue siendo parte de ese mismo de te veo, ¿no? O sea, no te veo físicamente, pero veo tus publicaciones y te sigo y sé un poco cómo eres y cómo piensas a partir de lo que publicas, que al final lo que de alguna manera encubre o me ayuda a evadir es la soledad en la cual estoy viviendo. Entonces, ¿y por qué estamos viviendo en una situación de tanta soledad? Pues precisamente porque las condiciones de este mismo sistema capitalista es lo que están fomentando. Si yo me la vivo trabajando y los únicos con los que convivo son con los que están en mi trabajo, o si yo trabajo por mi cuenta y prácticamente no convivo con nadie porque estoy trabajando desde casa, pues la soledad es cada vez mayor, ¿no? Y derivado de la pandemia, pues evidentemente esto se incrementó. Y si bien es cierto que puede ser bastante cómodo trabajar desde casa, la realidad es que si yo no me esfuerzo a tener interacción con seres humanos reales, la única interacción que puedo llegar a tener es mediante redes sociales. Entonces es como una forma de tratar de decirle a mi cerebro, no estás solo, aunque en el fondo mi cerebro así lo siente. Y precisamente por eso intenta refugiarse en esto. Entonces, ese tema de la soledad a mí me parece que es el que crucialmente estamos tratando de evadir con la adicción a las redes sociales y probablemente con todas las adicciones en el fondo. Entonces, claro. Bueno, y que también maneja mucho, y que también maneja mucho el concepto de la publicidad. O sea, la publicidad mucho te vende, o las personas que hacen todo este tipo de aplicaciones saben cómo cómo trabaja tu cerebro, qué necesidades emocionales tienes y qué necesitas para poder mantenerte en una red social, y que muchas veces necesitas esta autoridad de la sociedad que te va a dar un reconocimiento, que se forman inclusive tribus dentro de estas redes sociales, como muy bien vemos al Temach, o como vemos a estos personas que tienen y no sé, ideologías de Los Ángeles, o que se van haciendo clubes y grupitos, ¿no? Entonces, de todo, porque tanto como pseudocientíficos, como científicos, como políticos, como de todo, ¿no? Entonces, vas encontrando ciertas identidades que te vas agrupando, pero al final del día, porque uno a veces se aísla de lo que no cree o no se siente a gusto dentro de tu propia comunidad, porque a veces yo también lo he visto, soy de comunidades que me tengo que estar moviendo y no encuentras una comunidad que se apegue más a tus ideales o a tu congruencia lógica, y te vas teniendo que mover, y a veces es más fácil encontrarlo en una red social. Pero me parece interesante cómo a lo mejor muchas personas sí lo ven como una extensión, o que solamente dentro de esta comunidad digital se puede dar, pero que no lo llevan más allá a la realidad, ¿no? Porque yo generalmente sí puedo llegar, y soy muy de encontrar cosas de manera digital, pero llega un punto en el que me canso, porque sobre todo me la paso trabajando con las aparatos digitales, computadora, televisor, el celular. Y llega un punto en el que ya cuando me cansé, no quiero ver el celular, y puedo dejar de verlo en 3 días, ¿no? Y no pasa nada y hasta se me olvida. Ya nada más con que me lleguen las notificaciones, ahora tengo relojito digital, donde determino si es importante o no es importante, y mejor ni lo veo. Entonces, ahí llega un punto que también he analizado, que hay personas que de plano, si no tienen un celular, aunque no sea importante, se sienten estresados, y que también si no pueden ver o publicar en el día, se sienten estresados. Y si se van al campo o a querer hacer algún tipo de camping, no pueden porque no va a haber internet, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que ya considero en sí un tipo de adicción, porque a lo mejor, desgraciadamente, en lo normal, y sobre todo dependiendo de cada tipo de trabajo, hay personas que necesitamos estar más apegados a una conexión a internet para trabajar. Pero cuando ya estás así harto y cuando te cansas, a mí, por ejemplo, sí no me causa ninguna molestia dejar mi celular inclusive una semana y no pasa nada. Y me lo he hecho, ¿no? Y eso inclusive de joven, pero pues a lo mejor también vengo de otra época. y al final del día,
ahora, sobre todo las nuevas generaciones, no te van a soportar llegar a un lugar, campo, donde ni siquiera haya internet, o se causa mucha controversia, ¿no? Entonces, aquí sí puedo ver más claramente donde entra y la diferencia entre una adicción y solamente tener que trabajar dentro de este tipo de dinámicas tecnológicas. Pero ahora, el punto es, ¿cómo si veo que una persona ya está adicta a este tipo de cosas, puedo irle bajando el nivel de adicción? Bueno, de inicio, esta sensación de malestar que mencionabas, ¿no? Cuando alguien se va al campo o a un lugar donde no hay conexión o simplemente se cae el internet y entran en pánico, sí, es prácticamente un síndrome de abstinencia similar al que el adicto al alcohol, el adicto a una droga, el adicto al cigarro sufre y siente cuando no tiene acceso a esa adicción. Entonces, ya cuando lo empezamos a sentir, ese sería un indicador. Este síndrome de abstinencia es un indicador de que ya se está convirtiendo en una adicción. Esa es como la forma en la cual la gente lo puede detectar cotidianamente sin necesidad de que alguien le diga, tú eres adicto o adicta a redes sociales. Si pasan, reitero, más de 2 horas y hay como una intranquilidad, o que se cae el internet o no hay señal, entonces ahí ya estamos ante un problema. ¿Cómo se puede ayudar a la gente que tiene la adicción? Como lo hemos platicado, el primer paso es que la persona acepte que tiene un problema y que quiera corregirlo o modificarlo. Si bien es cierto que la lógica indica que cuando alguien detecta que tiene un problema, en automático va a querer corregirlo, la realidad es que no. Hay gente que pues dice yo tengo alcoholismo y estoy bien con eso. Y me gusta. ¿No? Sí, o gente que fuma, o gente que tiene adicción al trabajo, o tiene adicción a redes sociales, y que no quiere genuinamente modificarlo. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a alguien que no lo quiere modificar? No hay forma, porque el paso número 1 para todo proceso de desintoxicación es que la persona de manera voluntaria quiera dejarlo. Y al día de hoy, salvo que seguramente van a existir, salvo que enclaustremos a la persona, por ejemplo, a un adolescente, ¿no? Que todavía está supeditado a la autoridad de sus padres, salvo que le enclaustremos en lugares en donde no tengan acceso a estos dispositivos, en general lo que va a acontecer es que pues va a seguir interactuando de la misma manera o incluso cada vez más. Sin embargo, pensando en un adulto, ¿no? Que a lo mejor como tú, como yo, dice, creo que sí tengo un problema. ¿Qué es lo que convendría hacer? Pues justamente lo que has mencionado, ¿no? Un poco como ir disminuyendo paulatinamente este uso, tratando de que esa disminución sea constante. Porque mucha gente lo que hace es, dice, bueno, hoy no lo voy a ocupar tanto. Y el día de mañana compensa el tiempo que no ocupó el día de ayer. Entonces, sí es importante que si se va a dar esta desintoxicación, se haga de una manera paulatina, o si se va a hacer de forma tajante, que mucha gente es lo que recomienda con las adicciones, así de un día para otro, sí sería necesario tener mayor acopio de fuerza de voluntad, porque en muchas ocasiones la gente, yo lo he visto cotidianamente, la gente pone anuncios de me voy a desconectar de redes sociales, luego nos vemos, y ese luego es 3 días después. Entonces, en realidad recuerden que nuestro cerebro requiere un mínimo de tiempo para poder generar nuevos hábitos, y ese mínimo de tiempo son 3 meses. Entonces, si alguien dice me voy a desconectar una semana y ya esa va a ser mi desintoxicación, pues lamentablemente le informamos que no es suficiente. No, para nada. Entonces sí necesitaríamos identificar, a ver, yo quiero desinstalar tal aplicación porque siento que ya me generó una adicción, me he convertido en una persona que ya necesita de esto y no quiero. Bueno, la idea es, ¿estás dispuesta a eliminarlo por mínimo 3 meses? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, entonces la sugerencia sería hacerlo paulatinamente. Poco a poquito, decir, bueno, hoy a lo mejor me conecto en ciertos horarios y ser muy cuidadoso de respetar dichos horarios y que semana con semana vaya disminuyendo. Son las 2 formas que se ha encontrado que realmente nos pueden funcionar, porque fuera de ello no hay nada que demuestre la misma efectividad. Hay mucha gente que dice, bueno, yo me conecto y
y sin desinstalar nada, sin modificar nada, sin checar horarios, sin nada, yo siento que lo voy a ir disminuyendo. Pero como no hay parámetros objetivos, ¿cómo vas realmente a determinar que ya lo redujiste? Sería como el alcohólico, probablemente va a decir, no, pues yo creo que ya no tomo más, ¿no? Pero si ve las botellas acumuladas, dice, ah, caray, a lo mejor sí, porque hay algo, un indicador que le permite tener una medición un poco más objetiva. Entonces, es lo mismo aquí, es como cualquier otra adicción. Sin embargo, a mí me parece que en el fondo la verdadera problemática en esta adicción es que no se ve como adicción. Igual que trabajar en exceso, la gente no lo ve como una adicción, al contrario, lo ve como, pues, como algo que está bien, ¿no? Entonces, esa es para mí la verdadera problemática, que la gente no lo ve como una adicción. Ok, y aquí, por ejemplo, lo entiendo que tendrías que ser consciente, pero si a lo mejor, o sea, cuando eres consciente y ya autosuficiente también, cuando ya eres adulto, a lo mejor estás en esta problemática donde tú tienes que cuidar de ti mismo, pero si tú eres el padre de un niño adulto, un niño que todavía no es adulto y que tiene una adicción al celular, a las redes sociales, y que aparte no lo puede ver porque aparte ni siquiera su corteza se ha entendido o desarrollado por completo para entender el problema en el que está, ¿cómo podría manejar esta persona, un padre de familia, a un niño adolescente que sea adicto a este tipo de cosas? Ahí lo que normalmente se hace es que se ponen horarios específicos para que se pueda ocupar el dispositivo, si es que es un niño, por ejemplo, al que tú libremente le das el dispositivo, le dices solamente se puede ocupar de tal a tal hora y luego de haber realizado a lo mejor tu tarea, o de haberte ido a bañar, o de haberte ido a recoger tus juguetes, etcétera, como un premio. ¿Cuál es la problemática? Que en muchas ocasiones no hay esos horarios y en muchas ocasiones, aunque teóricamente los hay, si el niño hace berrinche, pues el papá se lo deja, ¿no? Y digo el papá, refiriéndome principalmente a los hombres, porque somos los que hemos sido peor entrenados para cuidar a otros, para educar a otros, para prestarle atención a otros, y entonces es mucho más fácil que le demos un dispositivo y ahí distraete y no hay problema. Sí conviene, en el caso de adolescentes, igual establecer horarios, y a lo mejor ahí no es tanto que le voy a quitar su dispositivo, sino lo que puedo hacer es apagar el internet. Porque bueno, es un poco como más factible que yo pueda, sin quitarle el dispositivo, porque a lo mejor tiene que hacer tarea, porque qué sé yo, puedo ya quitando la conexión a la red, pues de alguna manera dificultar este uso indiscriminado de redes sociales. ¿Cuál es la problemática? Que hay ocasiones en donde los padres pagan planes de celular y entonces no hay forma de efectivamente cortar esta comunicación, porque entonces el adolescente pues se conecta a sus datos y listo. Se los gasta. ¿Y qué ocurre? Que cuando se acaban los datos, que de alguna manera sería como la consecuencia de haberse conectado en horarios idóneos, muchos padres lo que hacen es que compran más datos. La forma de, bueno, es que tienes que estar conectado en caso de que haya una emergencia, entonces ya te acabaste tus datos porque te quité el wifi, bueno, pues te compro más. Propiciando que la misma problemática se siga presentando. Entonces, sí me parece que, como casi siempre acontece en cuestiones de cambios dentro de las familias, los adultos son los que necesitan primero una guía clara de qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo necesitan también la valentía, el coraje y la tenacidad necesaria para mantenerse en las reglas y los límites que están poniendo. Que esa es otra problemática, porque como vivimos en un sistema capitalista que invita a los padres a trabajar todo el día, obviamente los padres se sienten culpables por abandonar a sus hijos porque pues, trabajando para darles de comer y darles un cierto nivel de vida, y entonces una forma de compensarlo es darle más cosas, darles lo más que se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede romper eso? Pues justo que el padre o la madre comprenda que el sistema pues está diseñado de esta manera y hay que empezar a acotar los tiempos de trabajo para poder estar más tiempo con la familia. Que esa es también otra problemática porque honestamente hay padres y madres que no querían ser padres y madres y aunque tuvieran más tiempo disponible y aunque tuvieran los recursos para poder estar más tiempo con sus hijos, no quieren estarlo. Y bueno, pues he ahí una problemática que no se va a resolver simplemente trabajando menos o ganando más. Es una situación más profunda
que yo creo que ahí sí ya se requeriría una atención terapéutica, no para el adolescente, no para el niño, sino para el adulto. Sí, claro, y muchas veces también el padre también es adicto al celular o ni siquiera les pone atención y están todos en el mismo sillón viendo tele, pero mientras estando más al pendiente del celular, porque me ha tocado ver familias así donde tienen inclusive la televisión prendida, pero todos están aquí en el celular. Y creo que es una adicción muy común en todas las familias, sobre todo, no sé si de Latinoamérica, pero es algo que se está dando mucho. Y que al final el padre, sabiendo que no es necesariamente correcto, pues también se une porque es lo más fácil. Efectivamente, al final es todo un sistema que nos termina llevando a todos prácticamente al mismo sitio. Y la única forma de que esto realmente se modifique es modificando el sistema, cosa que no vamos a poder ni tú ni yo hacerlo. O sea, tendría que hacerse de manera colectiva para que realmente el sistema se viera modificado. Y pues lo único que sí podríamos hacer es de manera individual, o sea, cada uno de nosotros y cada uno de nuestras respectivas familias, tratar de empezar a hacerlo de una forma ligeramente diferente. Y en ocasiones la única ganancia que tenemos es no terminar siendo tan avasallados Claro. como el sistema quisiera y no sucumbir tan fácilmente pues a esta atención cada vez menor, a este juicio cada vez menos crítico y a esta incapacidad de conectar con la gente real, tratando de subsanarlo con estas redes de conexiones falsas que, si bien es cierto, nos brindan cierta tranquilidad temporalmente, en el fondo resuelven el problema de la soledad. Entonces, la soledad para mí es el principal motor o la principal razón por la cual terminamos haciendo todo. Pues sí, pues muchas gracias, Carlos, estuvo muy interesante, espero que les haya gustado este capítulo. Pues bueno, ¿quieres terminar con algún comentario? Pues sí, invitarles a que dentro de lo posible traten, sobre todo si son adultos y están conscientes de que están cayendo en este tipo de adicción, traten de encontrar actividades que genuinamente les inviten a salir de casa o estar fuera de este contacto con la tecnología y que les permitan sobre todo tener contacto con otros seres humanos reales, porque creo que esa es la única forma en la cual verdaderamente nuestro cerebro va a dejar de sentirse solo, porque dejará de estar solo. Y si a esto también le sumamos a lo mejor darnos cuenta de que estamos en búsqueda de pareja, aunque hayamos dicho que no, pues a lo mejor que sea una mejor búsqueda en lugar de tratar de fingir que no. Me parece que eso es como lo más sencillo, dejar de autoengañarnos y tratar de ir en pos de lo que genuinamente queremos de la mejor manera posible, de la forma más sana posible, acompañando que mente y cerebro vayan en la misma dirección. Porque creo que algo que es muy común es la gente que dice que no querer ciertas cosas, cuando todo lo que está haciendo en el día con día nos está indicando que sí lo necesita. Entonces, claro, esa sería la sugerencia final. Sí, y váyanse un día de camping o al bosquecito, no necesariamente, aunque no tenga internet, va a ser un buen ejercicio que constantemente lo hagan, yo creo. Por lo menos empezar con un fin de semana sin mi celular, yo creo que ya es mucho. Entonces, empecemos con ello. Sí, y pues bueno, recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.